Nosotros, como ustedes saben, somos un programa especializado en intereses de República Dominicana. Esa es la mística de nuestro programa, ser nosotros canalizadores de la opinión del dominicano, pero también, lógicamente, sobre todo, la información de todo aquello que impacta de una manera u otra, sea positiva o negativamente a la República Dominicana. Para nosotros es importante porque nos importa, si no a todos, por lo menos a una parte de la población. El conflicto desatado en la Europa del Este no es algo nuevo. Nuevas son las informaciones, nuevas son las noticias, pero esto viene desde la época de los zares de Rusia, incluso desde Lenin. La problemática, las adhesiones de naciones que hacían fronteras con Rusia, como era el caso de esas naciones, de esos territorios de la provincia de Crimea, frente al Mar Negro, próximo al Mar Mediterráneo. Bueno, pues como ustedes saben, tras la conformación política territorial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en la primera mitad de la década del siglo XX, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando más se consolidó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando comenzaron a existir de una forma tajante, recalcitrante, dos bandos políticos en el mundo: Occidente, liderado por Estados Unidos y por Inglaterra, y sus naciones satélites con intereses económicos y políticos, además, lógicamente, de un asunto de colocación como liderazgo mundial. Estados Unidos e Inglaterra formaron entonces en inglés llamada NATO, que es la Organización del Atlántico Norte, North Atlantic Treatment Organization, creo así, efectivamente, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN en idioma castellano. Rusia siempre, lógicamente, ha querido tener poderío, dominio de su territorio y de sus fronteras. Estados Unidos siempre ha querido tener dominio de su territorio, de sus fronteras, pero también de fronteras ajenas, y esa ha sido la gran diferencia entre Rusia y Estados Unidos. Que a nadie le quepa la menor duda, los intereses en Ucrania nada tienen que ver de manera directa con Europa, con el resto de países de Europa. Tienen que ver con intereses de los Estados Unidos y su aliado, que es Gran Bretaña. Para que entendamos que realmente esto no viene de un día para otro y que no son intereses de hacer el bien de ninguna de las dos partes, amables televidentes. Óigalo bien, son intereses monetarios, económicos, e intereses políticos, pero sobre todo intereses de dominio. Todo esto tiene prácticamente casi 100 años. ¿Por qué? Porque Ucrania, muy distintamente a los países que están al norte, allá rebota en el círculo polar ártico, son territorios extremadamente fríos y de navegación muy, pero muy difícil. Entiendan, ¿dónde está Ucrania? Que formó parte de la Unión Soviética, al sur-suroeste de Rusia, frente a Bulgaria, frente al Mar Negro, pero Bulgaria queda en la otra cara del Mar Negro, que es al oeste, y entonces esta península de Crimea queda precisamente al este del Mar Negro, que tiene salida al Mar Mediterráneo. Por ahí es que sale gran parte del mercado internacional que salía de Rusia y de otras naciones, incluyendo Ucrania, que quedó siendo una potencia. Lógicamente hubo acuerdos tras su salida de la Unión Soviética, cuando dejó de existir después de la perestroika. La Unión Soviética comenzó a replantearse el mundo de una manera distinta. Ucrania entregó parte de su arsenal, el arsenal nuclear. Para que tengan una idea, cuando a mediados de la década 80 explotó la central nuclear de la planta de Chernóbil, que infectó en su momento gran parte de Europa, pues eso está en Ucrania. Para que entiendan
el poderío que tenía Ucrania, el interés, pero era parte que conformaba ya en aquel entonces parte de la Unión Soviética. Tras su independencia, se convierte en un bocado de primer orden para las apetencias de Estados Unidos, de Inglaterra y de otras naciones de Europa, porque por Ucrania pasa, sale, entra comercio, pero sobre todo al estar más al sur que los otros territorios europeos, incluyendo la parte europea de Rusia, que tiene una gran parte también en Asia, entonces el clima permite que en Ucrania se cultive una gran parte del año, lo que no ocurre en los territorios, en los terrenos, las regiones más septentrionales al norte ya de Rusia y de otros países europeos, y eso es gran parte, tanto la navegación, el acceso al mar, el acceso también por su territorio para posibles oleoductos o gasoductos, es lo que conviene a Ucrania en un pastel. ¿De dónde viene realmente el gran conflicto que ahora estamos presenciando? Porque simplemente Estados Unidos presiona para que Ucrania entre a la organización del Tratado del Atlántico Norte, pero óigase bien, Ucrania no da al Atlántico Norte, ni al sur, ni al ningún Atlántico. Da al Mar Negro, que lógicamente se conecta con el Mar Mediterráneo, pero Estados Unidos quiere convertir a Ucrania en otra de sus bases militares para tener misiles, posiblemente hasta con cabezas nucleares, a manera de disuasión, apuntando hacia Rusia, en un país que hace frontera con Rusia. Esas dos naciones, subnaciones que se han separado, y eso es un asunto muy circunstancial desde el punto de vista de la geopolítica. Pero no tiene nada que ver con que sean buenos unos ni que sean buenos o malos otros. Es un asunto de intereses de Rusia y de Estados Unidos y de Inglaterra, pero sobre todo de Estados Unidos, para colocar bases militares apuntando con sus armas de destrucción masiva hacia Rusia. Esto no quiere decir que Rusia sean unos angelitos, pero como ha preguntado Rusia en su momento, oiga bien, ¿qué ocurriría si Rusia quisiese adherir a sus intereses militares a México, que hace frontera con Estados Unidos, y apuntara sus armas de destrucción masiva hacia Estados Unidos? Ocurriría lo mismo, que Estados Unidos entonces estaría ahora en el mismo papel que está haciendo Rusia, que es oponiéndose porque estaría salvaguardando sus intereses y sus fronteras. Esto un esbozo muy generalizado. Yo no estoy haciendo ningún análisis especializado. De hecho, yo no soy una persona en una capacidad intelectual para venir aquí a hablar de historia, de geopolítica, pero tampoco soy un analfabeto, y por eso he querido que ustedes, amables televidentes, comprendan qué es lo que realmente está pasando. La cónsul honoraria aquí en el país de Ucrania, desde ayer, ha realizado unas comunicaciones y salió llorando en la prensa pidiendo al presidente Abinader que la recibiera. Se comprende, está haciendo su misión y el presidente la recibe hoy. En breve voy a mostrar la imagen del presidente Putin y les voy a informar, a compartir lo que dice Rusia en este día con respecto a esta guerra, relativamente guerra, es una invasión. Ucrania no está prácticamente ni siquiera en condiciones de hacer guerra con una nación tan poderosa como lo es Rusia. Esto es Dígame Usted, desde Luna TV, Canal 53. Saludos cordialísimos para usted. Bienvenido a nuestro programa hoy. Cuéntenos. Buenas tardes, Carlos. Ole, ole, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias a Dios. Me alegro muchísimo. Óyese bien, con respecto a... Ok, gracias igualmente. Oye, con respecto a ese evento que se está llevando a cabo allá en Rusia y Ucrania, ese es el segundo coronavirus. Señores, no tienen fuera de quicio. No tienen fuera de quicio. Eso es volviéndonos locos que estamos con tanta cosa. Entonces, nosotros que tenemos tantos problemas, tantas dificultades para todas las cosas, en salud, en tránsito, en educación, en toda, en alimentación. Entonces, el problema también que tenemos con los haitianos, que ese es otro problema más grave, que ese va a ser el dolor de cabeza de nosotros, que los Estados Unidos, que está empujando a que eso se dé, igual que como está empujando a que se dé lo de Ucrania y
y Rusia. Del mismo Es modo, decir, del mismo modo, parte de la Unión Europea, encabezada por Francia y Canadá, son las naciones, las potencias que más están presionando para que sea República Dominicana que se eche encima el problema haitiano, que es un verdadero problema del cual ellos se han beneficiado históricamente, pero quieren que nosotros carguemos con la carga de manera unilateral. Es decir, que el mismo grupito que está dirigiendo ese problema de para allá, el mismo grupito que está dirigiendo el problema que nosotros estamos teniendo y lo vamos a tener más grave que Rusia y que todo eso, porque nosotros tenemos demasiado problema. Mire, Es decir que, lo escucho, adelante. no, dígame. Mire, como usted es una persona entendida en números, no me refiero a adivinación ni numerología, me refiero a economía. Como usted es una persona realmente preparada en números. Ahora, ¿quién gobierna en Estados Unidos? El Partido Demócrata. ¿A qué intereses responde el Partido Demócrata? Al clan Clinton vinculado al Club Bilderberg, encabezado de manera soterrada por George Soros. ¿Quiénes salen beneficiados en este instante, en esta problemática relativamente creada que explota justamente tácticamente después que comienza poquito a poquito a existir un respiro post-pandémico, aunque todavía, lógicamente, COVID-19 no ha desaparecido, pero lo cierto es que está mucho más manejable en todo el planeta Tierra. ¿Por qué esto no explotó en el momento de la pandemia? Porque desde mi humilde punto de vista, como viejo, calvo, brutísimo y de un campo que yo soy, pero lo veo así, tenían planificado que estallara un nuevo conflicto para que la pandemia ahora sea económica y poder seguir manipulando a ambos bandos, Occidente y también el clan ruso, poder seguir manipulando internacionalmente los precios de los alimentos, de los servicios, pero sobre todo del petróleo. Ambos, todos son macro beneficiados para mantener al mundo en vilo. Quizás yo sea el viejo más bruto de la bolita del mundo, pero así lo creo. Óyeme bien, por eso fue que le dije que este es el segundo coronavirus, ¿verdad? Claro, lo entendí de una vez. El segundo coronavirus. Es decir, por eso mismo que usted dice, estoy dándole seguimiento al coronavirus. Esto nos volvieron locos con la cuestión esa del coronavirus. Vamos a volverlo más de remate porque ya ellos están perdiendo el juicio. Vamos a tirarle esto ahora. Y entonces están allantando, aunque la tienen, pero están amenazando con la bomba, una guerra, la tercera guerra nuclear. Que no lo van a hacer porque desde que se detona el primer botón se fuñen todos, incluyéndolos a ellos, a los poderosos. Óigame bien, Carlos. Usted ha visto que la clase se suicida. La única clase que se suicida somos nosotros los chiquitos de abajo. Oiga, usted sabe, como dicen en el campo mío, jamás ni nunca. Bueno, pase buena tarde. Un abrazo sincero para usted. Esto es, dígame usted, vamos a ver qué dice, qué comunica en este día el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Vladimir Putin dice que Rusia, su país, tiene una delegación lista para una reunión de posibles negociaciones, posible entendimiento con una delegación ucraniana. Mientras esto ocurre, la disponibilidad, la disposición, el interés y la intención de Rusia, que no vaya nadie a creer, este micrófono me tiene a mí aquí al volar. Rusia no son unos santos. Occidente, encabezado por Estados Unidos, no son unos santos. Ucrania no son unos santos y tienen años matando, disfrazando militares, milicianos de supuestos guerrilleros, matando rusos, para que ustedes entiendan que no es que esto es un clan de que el santito fue sacado del almanaque para rezar. Señores, son intereses, como les digo. Rusia ahora lanza el interés, la disposición a una posible negociación, a un posible entendimiento, lógicamente bajo la condición de que Ucrania no entre a la OTAN, a la NATO, y que lógicamente Estados Unidos a través de la OTAN no esté apuntando desde sus fronteras, las fronteras rusas, por vía de Ucrania, con sus armas letales de destrucción masiva hacia Rusia. ¿Qué hace en la Organización de Naciones Unidas hoy en una asamblea de urgencia?
cuando el canciller ruso, que es el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores, se para ante esa asamblea en la Organización de Naciones Unidas, todo Occidente, todos los cancilleres del resto del planeta que están apostando a una intervención de la OTAN en Ucrania, se paran y lo dejan con la palabra en la boca. Así no hay entendimiento, mis queridos.